Me llamo Sofía García y nunca pensé que la muerte de mis abuelos desataría una guerra. En su funeral, en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, mis padres se mantenían de pie con aire de suficiencia, susurrando planes para apoderarse de su fortuna de 31,5 millones de euros. No mereces ni un céntimo, siseó mi padre con la mirada fría. Sal de nuestra casa ahora mismo. Mi madre sonrió con desdén. Nos lo hemos ganado. No les respondí. Caminé hacia mi coche con el corazón latiéndome con fuerza, y saqué el móvil. Con los dedos firmes abrí una aplicación que mis abuelos me habían confiado, una que habían mantenido en secreto. Escribí borrar inmediatamente. Aquello desató algo que nunca habrían imaginado. 30 minutos después, sus teléfonos se iluminaron con mensajes de pánico que desearían no haber enviado nunca. Creyeron que habían ganado, pero yo les iba a demostrar lo alto que era el precio a pagar. Antes de continuar con mi historia, me gustaría saber a qué hora la estás escuchando y desde qué ciudad. Me alegra saber hasta dónde llega mi relato. Horas después de pulsar borrar, estaba sentada en el despacho de Leonardo Suárez en Madrid. Era el abogado de mis abuelos, y su escritorio estaba abarrotado de archivadores legales bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Mis padres y mi hermano se sentaron frente a mí, con los rostros tensos y una certeza arrogante. Mi padre se ajustaba la corbata, murmurando sobre acuerdos de mercado, mientras mi madre consultaba su móvil con los labios fruncidos. Los ojos de mi hermano se desviaban hacia su smartwatch, siguiendo alguna alerta de criptomonedas. Leonardo se aclaró la garganta con voz firme. Como albacea del patrimonio de Francisco y Elena García, voy a leer su testamento tal y como fue redactado. Deslizó un grueso documento hacia adelante, cuyas páginas crujieron contra la madera pulida. Mis padres se inclinaron, expectantes, mientras él leía la jerga legal sobre activos y fideicomisos. Entonces hizo una pausa, y el reflejo brilló en sus gafas. La totalidad del patrimonio, valorado en aproximadamente 31,5 millones de euros, se lega a Sofía García. La sala se quedó helada. Se me cortó la respiración, con una punzada aguda en el pecho. La mandíbula de mi padre se tensó, su voz era un murmullo grave. Tiene que haber un error. Esa fortuna es nuestra, es propiedad familiar. El móvil de mi madre cayó con estrépito sobre la mesa. Les manipuló, escupió entrecerrando los ojos hacia mí. Mi hermano se puso en pie, con los puños apretados. ¿Qué les has hecho? Su acusación quemaba más que el calor castellano de fuera. Negué con la cabeza, mi voz apenas un susurro. Yo no lo sabía. Leonardo levantó una mano, silenciándolos, y giró su portátil hacia nosotros. Un vídeo parpadeó en la pantalla, una imagen granulada del abuelo Paco y la abuela Elena en el porche de su finca, con los rostros cansados pero firmes. Si estáis viendo esto, comenzó mi abuelo, es porque nuestra decisión os ha sorprendido. La voz de mi abuela, suave pero firme, continuó, os hemos visto hacer planes para nuestro dinero, no para nuestro recuerdo. Sofía fue la única que se preocupó por nosotros, no por lo que podíamos darle. Se me hizo un nudo en la garganta mientras sus palabras calaban en mí. Mi padre bufó, pero le temblaban las manos. El rostro de mi madre palideció, su habitual compostura desmoronándose. Mi hermano miraba al suelo, murmurando por lo bajo. Leonardo cerró el portátil con un clic. Anticiparon vuestra reacción, dijo con voz neutra. Hay más, pero lo abordaremos más tarde. Al salir del despacho, mi móvil volvió a vibrar con más mensajes de pánico de mi padre. El comando borrar que había activado había enviado correos electrónicos a sus contactos de negocios, exponiendo las mentiras que habían tejido para apoderarse del patrimonio. Los clientes ya estaban llamando cuestionando sus acuerdos. Mi madre me agarró del brazo en el aparcamiento clavándome las uñas. Te arrepentirás de esto, Sofía, siseó. Nosotros controlamos todo. Tu casa, tu futuro. Mi padre se cernía detrás de ella. Arréglalo o estás acabada. Me solté con el corazón desbocado, sus amenazas resonando mientras subía a mi coche. Mi hermano se quedó junto a su SUV observándome con una mirada indescifrable antes de darse la vuelta. Agarré el volante con las palmas sudorosas, sabiendo que no podía quedarme en su casa ni una noche más. Al anochecer conducía hacia la finca de mis abuelos en la sierra.
Me temblaban las manos en el volante, las uñas de mi madre todavía picándome en el recuerdo. Salí del coche, el crujido de mis botas sobre la grava, y la puerta principal se abrió. Miguel González, el casero de la finca durante 20 años, estaba allí, su rostro curtido suavizándose. Señorita Sofía, dijo en voz baja. ¿Ha vuelto a casa? Miguel me condujo al estudio del abuelo Paco, su escritorio de roble lleno de libros de contabilidad de la empresa de transportes. Su abuela le dejó algo, dijo entregándome una pequeña llave de latón. Encajaba en un cajón cerrado con llave, revelando un diario polvoriento encuadernado en tela azul desvaída, la caligrafía de la abuela Elena. Me hundí en el sillón de cuero, las páginas temblando en mis manos. Una entrada de hacía 3 años decía: Carlos ha pedido otro préstamo hoy, 50.000 euros para su último negocio. Cuando Paco dudó, mencionó los costes de la Universidad de Javier. Pagamos, pero dudo que lo veamos de vuelta. Se me revolvió el estómago. Pasé las páginas. Otra entrada: Beatriz trajo tasadores a casa, echando el ojo a nuestra cubertería de plata para su gala. Creyó que no me di cuenta de que fotografiaba las antigüedades del abuelo. Página tras página detallaba su codicia. Cientos de miles de euros prestados, nunca devueltos, objetos sustraídos silenciosamente. Susurré: llevaban años robándonos. El timbre sonó agudo en el silencio. Miguel regresó con Daniel Peña, el consultor informático de mis abuelos para su empresa de transportes. Su maletín del portátil se balanceaba, pesado. Señorita García, dijo Daniel. Paco me dio acceso a sus archivos seguros. Su comando de borrado activó algo. Abrió su portátil y reprodujo unas grabaciones de audio. La voz de mi padre, baja y amenazante, exigiendo a mi abuela que le cediera unas propiedades el año anterior. La risa de mi madre siguió, fría. Cuando se hayan ido, estaremos servidos. Apreté el diario con los nudillos blancos. Daniel hizo clic en otro archivo. Una llamada intervenida de mi hermano, conspirando para desviar fondos de la empresa. Lo planearon, dije con la voz rota. Miguel asintió. Elena guardó registros para que los encontraras. Daniel añadió: en más archivos que todavía puedo descifrar. Mientras la medianoche se cernía sobre la finca, mi móvil vibró con otro mensaje furioso de mi padre. Otro mensaje furioso de mi padre iluminó el móvil mientras estaba sentada en el estudio del abuelo Paco, en la finca de la sierra. Reinaba el silencio a excepción del leve zumbido de los grillos en el exterior. Pagarás por esto, decía. Sus palabras eran afiladas, incluso a través de la pantalla. Dejé el teléfono a un lado con la mandíbula apretada, mientras Miguel González entraba con el rostro sombrío. Se están moviendo rápido, dijo entregándome una tablet abierta en un foro local. Las publicaciones gritaban mentiras sobre mi estado mental, llamándome inestable e incapaz de heredar 31,5 millones de euros. Fuentes familiares afirmaban. Pero yo reconocía el tono venenoso de mi madre en cada palabra. El timbre sonó cortando el silencio. Leonardo Suárez, el abogado, llegó primero, su maletín pesado con borradores legales. Tenemos que proteger el patrimonio ya, dijo con voz cortante. Luisa Rivas, la empleada del hogar que había trabajado para mis abuelos 20 años, le siguió con una carpeta en las manos. Vi a sus padres llevarse la platería después del funeral, dijo con la mirada firme. Guardé los recibos. Jorge Sanz, el asesor financiero de mi abuelo, se unió a nosotros a continuación, con la tablet brillando con registros de cuentas. Han intentado acceder a los fondos fiduciarios, advirtió. Lo he bloqueado todo. Elena Torres, la socia de mi abuela en la empresa de transportes, entró la última, sus botas resonando en el suelo de roble. Los clientes recibieron cartas anónimas, dijo arrojando papeles sobre el escritorio. Están cuestionando nuestras rutas en la A1. Daniel Peña, el informático, tecleó en su portátil. Esas publicaciones del foro se rastrean hasta la IP de su hermano, dijo, mostrando un rastro digital. Y encontré más grabaciones de sus padres presionando a los clientes para que abandonaran la empresa. Mi pulso se aceleró mientras escuchaba un audio editado, la voz de mi madre, suave y calculadora, sembrando dudas sobre mi capacidad de liderazgo. La de mi padre seguía, prometiendo una mejor gestión si ellos tomaban el control.
Me puse en pie con la mano firme a pesar de la traición que se hundía cada vez más hondo. Contraatacaremos con pruebas, dije. Leonardo asintió, deslizando unas órdenes de protección sobre la mesa. Estas se mantendrán en los juzgados de Madrid. Luisa añadió, tengo declaraciones juradas listas. Los ojos de Elena se entrecerraron. Los conductores son leales. Te apoyarán. Daniel sonrió de lado. Puedo amplificar lo que tu borrado comenzó, más filtraciones controladas. A la mañana siguiente mi móvil zumbaba con notificaciones. Mi madre había publicado un vídeo lloroso en internet, interpretando a la madre desconsolada, afirmando que yo había traicionado a la familia. Los comentarios se acumulaban, algunos de vecinos que conocía desde la infancia, creyéndose su actuación. Entonces llegó un paquete a la puerta de la finca. Sin remitente. Dentro fotos mías con mis abuelos, con cruces rojas garabateadas sobre mi cara. Una nota decía, ríndete, Sofía. Se me cortó el aliento, pero la voz de Miguel me sacó de mi estupor. Están desesperados, dijo guardando las fotos en una bolsa como prueba. Jorge tocó su tablet. 2 clientes importantes se han retirado esta mañana, alguien está difundiendo mentiras sobre una bancarrota. Elena añadió, los conductores han informado de que extraños preguntan por nuestros contratos. Los dedos de Daniel volaban sobre el teclado. Estoy rastreando las cartas ahora, dijo. Dame un día. Miré a mi equipo, sus rostros resueltos. Por primera vez sentí la fuerza de mi abuelo en mí. No solo su dinero, sino su espíritu de lucha. Querían una guerra, y yo estaba lista. A la tarde siguiente mi teléfono sonó con un número desconocido. El número desconocido volvió a parpadear en la pantalla mientras yo estaba de pie en la finca, sintiendo el pulso acelerado en la garganta. Ignoré la llamada, pero el interfono de la cancela sonó con dureza en el calor de la tarde. La voz de mi padre crepitó. Sofía, abre esta puerta. Venimos a llevarnos lo que es nuestro. Me acerqué a la ventana y vi sus coches, la elegante berlina de mi padre, el reluciente SUV de mi madre. La camioneta de mi hermano esperaba al otro lado de las barras de hierro forjado. Pulsé el panel de seguridad con los dedos firmes, activando las cámaras que el abuelo Paco había instalado. Unas luces rojas parpadearon a lo largo de la valla. Hoy no, dije por el altavoz con voz firme. Mi padre avanzó maletín en mano con el rostro endurecido. Estás cometiendo un error, ladró. Esas reliquias pertenecen a la familia. Mi madre, con un vestido entallado, agarraba su bolso. Cariño, no seas egoísta, arrulló, pero sus ojos brillaban con frialdad. Mi hermano se quedó atrás, moviéndose incómodo. La cancela permaneció cerrada. Los neumáticos crujieron sobre la grava cuando Leonardo Suárez apareció en su coche, seguido por Miguel González y Luisa Rivas en una furgoneta. Jorge Sanz y Elena Torres llegaron a continuación, con los rostros serios. Daniel Peña salió corriendo de la casa, con el portátil bajo el brazo. Las cámaras están transmitiendo en directo, dijo asintiendo hacia mí. Está todo grabado. La voz de mi padre se alzó. Estás tirando por la borda todo lo que construimos. Mi madre dio un paso adelante con la voz quebrándose teatralmente. Mi propia hija destrozándonos. No me inmuté. Lo destrozasteis vosotros mismos, dije, captando la mirada furiosa de Carlos. Su nombre sonaba correcto ahora. No, papá. La máscara de Beatriz se deslizó. Su sonrisa desapareció. El coche de una vecina redujo la velocidad cerca. La señora Carmen Robles, una vieja amiga de la abuela Elena, se asomó, con el teléfono en alto. Estoy publicando esto en la aplicación de avisos del pueblo, gritó. Todo el mundo lo está viendo. El vídeo se emitió en directo. Un canal de noticias de Madrid lo recogió en cuestión de minutos. Los comentarios inundaron la red, vecinos, antiguos conductores, incluso clientes, conmocionados por el espectáculo de mi familia. Daniel tocó su pantalla. Encontré algo más en los archivos, susurró mostrando un clip del día del funeral. Carlos y Beatriz metiendo unos candelabros de plata en su coche. Mi hermano consultando su móvil para ver su valor. Se me oprimió el pecho, pero me erguí aún más.
Sigue grabando, le dije a Daniel. Elena se puso a mi lado. La empresa está contigo, Sofía, dijo. Los conductores no trabajarán para ellos. Miguel me entregó una carpeta. Más pruebas para Leonardo, dijo en voz baja. Luisa asintió. Les vi llevarse más que la plata ese día. Jorge añadió, sus cuentas están congeladas ahora. No pueden hacer más movimientos. Carlos golpeó la cancela, con el rostro enrojecido. Te arrepentirás de esto. Beatriz se dejó caer al suelo, haciéndose la víctima, pero sus ojos se desviaban hacia la creciente multitud. La señora Carmen agitó su teléfono. Ya es viral, dijo mientras las furgonetas de los informativos aparecían al final del camino. Mi familia se quedó paralizada, su confianza resquebrajándose. Carlos se volvió hacia Beatriz en voz baja. Tenemos que irnos. Mi hermano me miró con los ojos llenos de conflicto, y luego los siguió de vuelta a sus coches. Mientras el ruido de sus motores se desvanecía, Leonardo me tocó el hombro. Tenemos suficiente para el juicio. Las palabras de Leonardo, tenemos suficiente para el juicio, todavía resonaban mientras me sentaba a la larga mesa de roble en el comedor de la finca, con el sol de la sierra filtrándose a través de las cortinas de encaje. Mis manos descansaban firmes, el peso de la confianza del abuelo Paco me anclaba. La puerta principal crujió y Miguel González hizo pasar a mi familia. Carlos entró con paso decidido, su traje impecable, sus ojos ardiendo con ansias de control. Beatriz lo siguió, el taconeo de sus zapatos marcando el ritmo, su rostro compuesto en un duelo ensayado. Javier iba detrás, tirando del cuello de su camisa, evitando mi mirada. La jueza Elena Campos, una figura severa del juzgado de primera instancia de Madrid, se sentó a la cabecera de la mesa, con la pluma suspendida sobre un bloc de notas. Roberto Jiménez, viejo amigo de pesca de mi abuelo y jefe de policía retirado, estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Leonardo Suárez deslizó unas carpetas sobre la mesa, con voz tranquila. Esto es una mediación, como se acordó. Empecemos. Asentí con el pulso firme. Leonardo pulsó un mando a distancia y el televisor de la pared se iluminó con las imágenes de seguridad del funeral. Carlos y Beatriz deslizando los candelabros de plata en su coche se movían con una claridad granulada. La voz de Javier crepitó a continuación, en una grabación pirateada de los archivos de Daniel Peña. Cuando tomemos el control, desviaré fondos a mi startup, decía. Con naturalidad. Se reprodujo otro clip, el tono agudo de Beatriz exigiendo a la abuela Elena que le cediera unas propiedades el verano pasado. El gruñido bajo de Carlos le siguió. Hazlo o te dejaremos de lado. Beatriz jadeó, llevándose una mano a la garganta. Eso es mentira, gritó con lágrimas instantáneas pero poco convincentes. Carlos golpeó la mesa con el puño. Nos has tendido una trampa, Sofía. Los hombros de Javier se hundieron, su voz era un susurro. No quería que llegara tan lejos. Le miré a los ojos con voz fría. Querías cada palabra que dijiste, Javier. Leonardo abrió una carpeta, los registros financieros se desparramaron, mostrando préstamos impagados por un total de más de 2 millones de euros, desviados a los negocios fallidos de Carlos y a las startups de Javier. La pluma de la jueza Campos arañaba el papel mientras tomaba nota de cada página. Roberto se movió, su presencia era imponente. He visto suficiente, dijo con voz áspera. Esto es un robo, simple y llanamente. Deslicé un documento hacia adelante, mis palabras medidas. Firmad esto. Renunciáis a todas las reclamaciones sobre el patrimonio de 31,5 millones de euros. Devolved lo que cogisteis y dejad de contactarme. Carlos soltó una risa amarga. ¿O qué? La voz de Leonardo intervino. O presentamos cargos. Abuso de mayores, fraude, robo. Está todo aquí presenciado por una jueza y un exjefe de policía. Las lágrimas de Beatriz cesaron, su rostro estaba pálido. Sofía, por favor, susurró con la voz quebrada. Somos familia. Me incliné hacia adelante, usando sus nombres ahora. Carlos, Beatriz, dejasteis de ser familia cuando planeasteis esto. Javier levantó la vista con ojos suplicantes. Lo arreglaré, Sofía. Te lo juro. Negué con la cabeza.
No más promesas. El silencio se alargó, roto solo por la pluma de la jueza. Los nudillos de Carlos se pusieron blancos. Luego agarró el bolígrafo, firmando con un rasguño furioso. Beatriz lo siguió con las manos temblorosas. Javier dudó, su firma lenta, sus ojos fijos en mí. Roberto guardó los papeles firmados, su asentimiento firme. Está hecho. Mientras se iban, Leonardo me entregó un expediente judicial. Ya han perdido 2 socios comerciales, dijo. La solicitud de quiebra se inició esta mañana. Daniel envió un mensaje desde el estudio. La CNMV está investigando la startup de Javier por indicios de fraude. Su mundo se estaba desmoronando justo como ellos habían intentado desmoronar el mío. Una semana después, estaba en el jardín de la abuela Elena. Habían pasado 6 meses desde que Carlos, Beatriz y Javier renunciaron a sus derechos sobre el patrimonio de 31,5 millones de euros. Ya no era la misma Sofía que había huido de su casa, con el móvil en la mano, tecleando borrar. Ahora me sentaba en el escritorio del abuelo Paco, finalizando los planes para la Fundación García. Leonardo Suárez se reunió conmigo en Madrid, su maletín lleno de documentos fiduciarios. Las becas de formación profesional están listas, dijo, deslizando los papeles sobre la mesa. Un instituto de formación profesional de la comunidad ha aceptado colaborar, matrícula completa para 50 estudiantes el próximo otoño. Asentí, firmando cada página, el peso del bolígrafo firme en mi mano. Elena Torres se unió a nosotros con voz segura. Los conductores de la empresa de transportes han firmado el plan de participación en los beneficios, dijo. La moral ha subido, las rutas en la A1 funcionan mejor que nunca. Jorge Sanz mostró unos gráficos en su tablet. El patrimonio está seguro y creciendo. Estás construyendo lo que Paco quería. De vuelta en la finca, Miguel González colocaba los viejos libros de contabilidad de mi abuelo en la estantería, con una sonrisa tranquila. A Elena le encantaría esto, dijo señalando el jardín donde yo había plantado nuevos rosales. Luis Arribas trajo café, con los ojos brillantes. Los conductores hablan de usted ahora, Sofía, como si fuera una de ellos. Daniel Peña envió un correo electrónico confirmando que la ciberseguridad de la empresa estaba blindada. No más filtraciones. No más amenazas. Mi móvil vibró con un mensaje de Beatriz. Estamos pasándolo mal, Sofía. Solo un pequeño préstamo, por favor. Lo borré. Con los dedos fríos. Otro llegó de Carlos. Nos lo debes, la familia permanece unida. Bloqueé su número. Javier me escribió un correo electrónico a continuación, presentando una nueva startup. Esta es de verdad, escribió. Pulsé borrar de nuevo. Sin respuesta. Leonardo presentó una orden de alejamiento en los juzgados de Madrid. Su voz era tranquila. Las leyes españolas están de tu lado. Ya no pueden contactarte. Las consecuencias para ellos fueron duras. El negocio de Carlos se hundió bajo los honorarios de los abogados, forzando una declaración de quiebra que se hizo pública en el Registro Mercantil de Madrid. Las invitaciones sociales de Beatriz se agotaron. Las juntas benéficas de la ciudad la excluyeron. La startup de Javier se enfrentó a una investigación de la CNMV, y sus inversores se retiraron tras salir a la luz los indicios de fraude. Su mundo se deshizo como consecuencia de su propia codicia, no de mi venganza. Conduje hasta el Instituto de Formación Profesional para conocer a los primeros becarios. 5 jóvenes nerviosos sostenían sus cartas de aceptación, con los ojos muy abiertos mientras les explicaba el programa, matrícula, ayudas económicas prácticas en la empresa de transportes. Mis abuelos creían en construir futuros, les dije con voz firme. Una chica con las manos callosas de trabajar en mecánica asintió. Haré que se sientan orgullosos, dijo. Sonreí, sintiendo la fuerza del abuelo Paco en sus palabras. Al atardecer paseé por los terrenos de la finca, deteniéndome en un nuevo banco junto a los rosales. Una placa decía, el legado vive a través del amor. Francisco y Elena García. Abrí un diario en blanco, no el de mi abuela, sino el mío, y escribí mi primera entrada. Las palabras fluyeron, planes para más becas, bonificaciones para los conductores, proyectos comunitarios. El dinero no era el legado.
Sus valores sí lo eran. La última llamada de Carlos llegó a través de un número bloqueado. Nos has arruinado, dijo con la voz rota. Colgué. No hacían falta palabras. Los correos electrónicos de Beatriz cesaron. Los mensajes de Javier desaparecieron. El silencio se sintió definitivo. Un límite que había establecido para siempre. Las luces de la finca brillaban detrás de mí. Un hogar, ahora, verdaderamente mío.